Buenos días. Un domingo más nos reunimos para poder seguir desarrollando la iglesia a través de las redes sociales, a través de la internet. Aún todavía seguimos aislados, aún todavía seguimos sin vernos personalmente, pero sabemos que la tecnología ahora nos acerca mucho más frecuente de lo que a veces podríamos suponer de persona a persona. Hoy quiero culminar esta serie que empezamos hace 2 domingos. Si Dios existe, entonces, ¿por qué suceden cosas malas? Es una pregunta que constantemente la humanidad se ha hecho mucho antes de Jesucristo. Es una pregunta que se han hecho filósofos, es una pregunta que se ha hecho estadistas, reyes, es una pregunta que se han hecho diversos médicos, son preguntas que se ha hecho el hombre de pie y se ha hecho monarcas y todo tipo de personas que se han puesto a pensar detenidamente frente al dolor que en algún momento les embargaba o frente al dolor de toda una población. Si Dios existe, ¿por qué suceden cosas malas? Y en esta pregunta se ha tratado de resolver, se ha tratado de dar una respuesta a esta interrogante, donde se ha puesto en tela de juicio la omnipotencia de Dios, si Dios lo puede todo, o se ha puesto en tela de juicio también el conocimiento de Dios, si Dios lo sabe todo, o si Dios es un Dios bueno, ¿por qué entonces existe el mal? Si Dios lo puede, si Dios lo sabe y si Dios tiene las mejores intenciones para una humanidad, ¿por qué entonces suceden cosas malas? Pero sabe, esta no es la verdadera pregunta que deberíamos hacernos. Y es aquí donde nosotros nos hemos remontado hacia los principios, hacia los albores de la historia humana. Y aunque la ciencia, la biología, o los científicos, los astrónomos o los hombres de letras pretendan darle el origen a los seres humanos como un homínido o proveniendo del polvo de las estrellas o saliendo del agua y desarrollando y evolucionando a través de millones y millones de años, la Biblia nos enseña que el hombre fue creado en grandeza, que el hombre estuvo en la cúspide de la creación, pero que a su vez también permitió la entrada del pecado y la muerte, y contaminó todo lo que nosotros conocemos. Por eso hay un texto en las Escrituras que nos enseñan que la creación en este momento gime a una y a una está con dolores de parto. Está esperando el momento en que ella la redentan, en que ella la saquen de este mal que pesa sobre su cabeza. Entonces vemos ahora el descenso del ser humano dentro de su existencia. Este descenso del ser humano después de su caída empieza pues en etapas. La semana pasada vimos 2 etapas, la etapa que empieza a afectar su inteligencia y luego que empieza a afectarlo y llevarlo hacia la ignorancia. Su inteligencia y su corazón se vuelven tinieblas ante la evidencia que Dios le deja para poder encontrar y poder deducir a través de su razonamiento y su inteligencia. El hombre más bien concibe una realidad completamente distinta. Le da la espalda al Señor, le da la espalda a su Creador y empieza a concebirse como su propio Dios. El ser humano es paradójico, definitivamente el ser humano es paradójico. De la misma manera que tiene la gran capacidad para avanzar en su ciencia, para avanzar en sus descubrimientos, tiene la misma capacidad para poder autodestruirse. Y no solo él, sino también llevarse consigo todo lo que le rodea. El ser humano es capaz de grandes barbaries que ni siquiera se han podido encontrar en el reino de las bestias. El ser humano, en su dolor, en su búsqueda de alivio, recurre a la psicología, al mentalismo, a la autoayuda, a la psiquiatría y a todo tipo de ayuda que pueda venir aún de las propias religiones. El ser humano acude a sustancias que pueden calmar y acallar o dar una respuesta o un paliativo al dolor que de alguna manera vive en la vida frente a la situación que muchas veces incurre. Los griegos tenían un concepto muy interesante. Ellos decían que el conocimiento mejora a la persona. El problema era la ignorancia del ser humano. Entonces, al quitar la ignorancia y darle el conocimiento al ser humano, quitamos la maldad. Pero usted sabe, tanto como yo, que esto es una mentira. Que a lo largo del mundo, a lo largo de los tiempos, a lo largo de los siglos, a pesar de que el ser humano ha ido avanzando en su conocimiento, a pesar de que el ser humano ha ido creciendo en su ciencia, en sus alcances, en su tecnología, su corazón ha sido siempre el mismo. Y ha sido capaz de cometer grandes barbaries que ni aún se pueden ver en el reino de los animales.
Es por eso que hoy estaremos desarrollando las dos últimas etapas dentro de lo que es nuestra serie. Primero vimos el descenso en su inteligencia, luego vimos el descenso hacia la ignorancia. Hoy estaremos viendo las dos últimas etapas, el descenso hacia la autoindulgencia, que tiene que ver con la permisividad, y a su vez también el descenso hacia la testarudez. En este razonamiento vacío, en este corazón que se corrompe, empieza pues una caída libre que va rumbo hacia su degradación y finalmente a encontrarse frente al juicio de Dios. Vayamos entonces con esta tercera etapa dentro de lo que nosotros conocemos el descenso del ser humano. Este descenso hacia la autoindulgencia. En el versículo 24 en Romanos capítulo 1, estamos desarrollando Romanos 1, en el versículo 24 dice: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. ¿Sabe? Un filósofo sofista hace muchos siglos atrás, llamado Protágoras, decía esta verdad: el hombre es la medida de todas las cosas. Esta filosofía decía que el ser humano es la norma de lo que es verdad para sí mismo. Entonces, si la verdad es relativa para cada ser humano, uno puede hacer lo que le plazca con su vida. Total, la verdad para mí es completamente distinta a la verdad que tú tienes. Yo puedo hacer conmigo, yo puedo tener mis límites, yo puedo tener mi propio concepto acerca de lo que me conviene y de lo que no me conviene. Si tú no te metes con mi verdad, yo tampoco me meto con tu verdad. El ser humano ha ido degradándose cada vez más hacia la autoindulgencia. Se ha vuelto permisivo, y esta es la historia de toda una vida. Cuando Satanás se presenta frente a Eva, le promete y le da esta frase: seréis como Dios. Esta es la gran mentira de todo esto. Y esta historia de la humanidad culminará de la misma manera. Tarde o temprano, en un tiempo en la historia de la humanidad, un hombre se sentará y se entronizará como Dios. Y este será uno de los grandes males dentro de la humanidad, a lo que nosotros llamamos el hijo de la perdición, o como también comúnmente se le conoce como el anticristo. Por eso es que Dios, después de darle y mostrarle la evidencia, Dios busca que el ser humano pueda acercarse a Él. El ser humano no lo concibe como creador, le da la espalda y se concibe a sí mismo como un Dios. Trata de buscar lo mejor para él, trata de hacer lo mejor para él, y en este camino empieza a degradarse e irse poco a poco hacia su desintegración. Es por eso que en el versículo 24, versículo 26 y el versículo 28 se encuentra esta frase: Dios los entregó. ¿Sabe? Hay tres segmentos hacia donde Dios los entrega. Uno es: Dios los entregó a la inmundicia, el otro es a las pasiones vergonzosas, y el último es a una mente reprobada. Pero tendríamos que analizar un poco la palabra Dios entregó. Cuando estamos hablando de que Dios los entregó, es que dejó Dios de estar argumentando frente a ellos. Dejó Dios de estar continuamente extendiéndoles los brazos, y se hizo a un lado y permitió que ellos pudiesen ir tras lo que tanto querían. Dios permite y confirma los deseos de su propio corazón en el ser humano y le deja ir tras lo que tanto le gusta. En esta manifestación, una de las primeras cosas que puede verse es su sexualidad. Por eso es que en el versículo 26 y 27 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El homosexualismo, decía John MacArthur, el homosexualismo es la última expresión de la degeneración moral del hombre, y surge no de otros lados, sino surge del mismo corazón humano, y es la más vergonzosa, la más repulsiva y la más degradante de todas las pasiones humanas.
La humanidad ha ido avanzando en medio de su autolibertad, en medio de su propia libertad, en medio de su permisividad, ha ido avanzando y progresando en su conocimiento. Y déjeme explicarle esto, no me vaya a malentender. En medio de su propio conocimiento en cuanto a su sexualidad, ha ido pues tergiversando todo lo que en algún momento, deformando todo lo que en algún momento Dios puso como natural frente a la humanidad. La sociedad ha ido considerando las prácticas homosexuales en un principio como antinatural. Después, conforme fue avanzando, lo fue viendo ya como una conducta sexual. Pero después, con todo este tiempo y la permisividad y la relativización de la verdad, el ser humano ha ido aceptando la homosexualidad e incluso no solo las alaba, sino que también incluso las difunde. Hace un tiempo atrás hemos tenido todo un escándalo porque estaban inmersos dentro de links para los textos escolares de nuestros niños. No solo las alaba, sino que encima empieza una difusión de esta práctica antinatural. ¿Sabe, hermano mío? Esto me hace recordar a la ira de Dios que continuamente se ha ido manifestando sobre civilizaciones. Usted dirá muchas veces por qué Dios ha sido a veces injusto, pero hay momentos en que la civilización alcanzó cotas de maldad, cotas de deformación, y Dios ha tenido que raer de alguna manera y derramar su juicio. Vimos este juicio sobre Noé. Las escrituras nos enseñan que la humanidad había llegado a su colmo de maldad. Luego vemos un juicio sobre Sodoma y Gomorra. Usted sabe exactamente que estas ciudades se deformaron tan mal, tan graves en su vida, que llegaron a la última expresión de su degeneración moral. Por eso es que a la homosexualidad también se le conoce como sodomía. Y otra de las regiones que se deformaron completamente fue esta tierra llamada la tierra de Canaán. Esta es la tierra que Dios entrega al pueblo de Israel. Y usted puede decir entonces, pero ¿por qué fue tan injusto? ¿Por qué Dios permitió estos males? Esta es una región que se había deformado y había llegado hasta las notas más graves dentro de su moralidad, dentro de su ética, dentro del trato de su cuerpo. Era una región donde la homosexualidad era un bien común y donde no solo la homosexualidad, sino a su vez el sexo con las bestias, con los animales, también era una práctica común que se hacía a su dios de la fertilidad. Entonces, cuando uno ve esta sociedad y compara los tiempos actuales, se va a dar cuenta que poco a poco nos vamos aproximando a un tiempo de ira. El ser humano poco a poco se va acercando a ese tiempo de ira, va encontrándose frente a la plataforma donde tarde o temprano se encontrará frente a la ira de Dios. Por eso es que decíamos la semana pasada, recordando un poco lo que hablamos, este tiempo de gracia también es un momento o un tiempo de advertencia. Y el que no se acoge a esta gracia, tarde o temprano se va a enfrentar o afrontar la ira que va a venir. Por eso, hermanos míos, el texto nos dice en el versículo 27 que los seres humanos recibieron en sí mismos la retribución debida a su propio extravío. Cuando el hombre se enfrenta frente a las enfermedades de transmisión sexual, cuando el hombre luego contrae SIDA, cuando el hombre de pronto empieza a morir de manera violenta, los celos enfermizos, cuando de pronto usted ve los feminicidios, usted puede empezar a preguntarse, pero si Dios existe, ¿por qué tanta violencia? Si Dios existe, ¿por qué tanto mal? Pero no nos damos cuenta y muchas veces no nos ponemos a pensar esta gran verdad, que nosotros recibimos justamente lo que nosotros sembramos, que nosotros cosechamos justamente lo que nosotros hemos sembrado. Y es aquí el versículo 27 dice que recibimos nosotros mismos la retribución debida al propio extravío. Esto nos lleva a la última parte, a la última etapa dentro de su vertiente de descenso. Este descenso tiene que ver con la testarudez. El ser humano no solo se ha vuelto permisivo, sino a su vez se ha vuelto testarudo. Dice el versículo 28 nos dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen.
Y a continuación, desde el versículo 29 hasta el versículo 32, Pablo va a enumerar 24 pecados que tienen que ver con el ser humano, 24 pecados que tienen que ver frente a su prójimo. Y esta mente reprobada es pues el camino hacia la testarudez. Uno podría decir que el hombre, viendo las trágicas consecuencias de sus pecados, ahora va a empezar a pensar arrepentirse, ahora va a empezar a pensar de volver en sus caminos. Pero no es así. El libro de Apocalipsis nos narra una triste realidad de los tiempos finales. En lugar de que el hombre reaccione y en lugar de que el hombre se rinda a Dios, le sigue dando la espalda y le pide a Dios que más bien no les muestre su rostro. El hombre llega a cotas de maldad inimaginable. Y luego, en el momento en que cosecha el dolor, en el momento que cosecha la retribución debida a su extravío, empieza a preguntarse que si Dios existe, ¿por qué suceden cosas malas? Si Dios tiene poder, ¿por qué no me evitó caer? Si Dios tiene buen afecto, si Dios nos ama, entonces ¿por qué me permite que yo sufra? Y a veces el hombre no se pone a pensar, no reflexiona acerca de su propia vida, no empieza a mirar la manera en cómo debe reaccionar y evaluar tal vez sus propias acciones y darse cuenta de su propia pecaminosidad. La rebeldía alcanza niveles extremos, convirtiéndose en un pecado voluntario a Dios. La impiedad se manifiesta de forma evidente ya que solo se practica el pecado. Y hay algo que las Escrituras también nos dicen en el versículo 32. Dice el versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Y esto es lo alarmante y lo triste de la realidad del ser humano. Y estas son las señales también de cómo el hombre va acercándose poco a poco a encontrarse con la ira de Dios. Dice que no solo practican este tipo de pecado, sino que también se complacen con las que los practican. Cuando la sociedad hace suya ciertas prácticas, pelea por estos derechos que se vuelven derechos, el ser humano también se hace cómplice y asume ese mismo pecado que otros están cometiendo, lo asume como parte suya. Esto es testarudez, esto es necedad, esto el hombre no termina por reflexionar hacia dónde se va encumbrando y cómo se ha ido degradando. Usted lo va a escuchar, usted va a escuchar a muchas de estas personas alabando, halagando, comentando como si esto fuese algo normal. Y va a llamar trogloditas, va a llamar retrógradas, va a llamar con un sinnúmero de improperios estas personas que están en la comunicación, estos periodistas que están y aún gobernantes, van a llamar como trogloditas a personas que piensan de manera distinta y que asumen el orden natural que Dios ha dado. Es así. Esta es la gran realidad de la humanidad. En su testarudez el hombre se va a entregar al pecado. Y esta es la realidad de por qué necesitamos que Jesús pueda liberarnos del pecado. Es lo que Jesús le decía a los líderes religiosos: si el Hijo nos libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos respondían en su necedad y en su testarudez: somos libres, nunca hemos sido esclavos. Y Jesús le dice: el que hace pecado, el que practica el pecado, esclavo del pecado es. Esta es la triste historia de una sociedad. En el Salmo 19 se nos muestra una verdad muy hermosa para poder finalmente concluir con todo esto. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el texto, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni oída es su voz, pero sin embargo por toda la tierra salió esta voz. Dios no ha dejado sin evidencia al ser humano.
Dios ha dejado diferentes tipos de evidencia a través de la creación para que el ser humano pueda razonar y descubrir su existencia, para que el ser humano pueda entender la mente detrás de todo esto, al diseñador. Uno puede levantar su mirada, uno puede bajar la mirada, uno puede pasear la mirada por todo alrededor y va a ver la mano de Dios allí. Va a ver la persona detrás de todas estas cosas. Lastimosamente el hombre, en lugar de mirar a Dios, mira a la criatura, encumbra a la criatura y endiosa a la criatura y cae por una vertiente hacia su degradación. Al olvidar a Dios, también olvida todos sus principios y desnaturaliza todo lo que Dios ha hecho, cayendo por esta vertiente donde todos nosotros en estas semanas hemos ido estudiando. El ser humano empezó glorificando a Dios, pero terminó honrando a la creación. El ser humano comenzó conociendo a Dios, pero rehusó tenerlo en cuenta a pesar de las evidencias. Y el ser humano empezó como la corona de su creación, pero terminó siendo el más bajo que las mismas criaturas. Esto es una triste realidad. Y esto puede responder muchas veces y de diversas maneras y de diversas formas la pregunta que se ha hecho por siglos. Si Dios existe, entonces ¿por qué suceden cosas malas? Cuando uno mira y pasea o puede ver noticias o enterarse de acontecimientos humanos, puede darse cuenta en diferentes índoles, de diferentes estratos, en diferentes contextos, cómo el ser humano ha ido haciendo de su entorno, de su propio ser, de sus prójimos, ha ido haciendo esto todo una carnicería. Usted puede enterarse cómo dragan ríos, van buscando oro, destruyen todo a su paso, se instalan en pequeñas ciudadelas hechas en carpas, prostituyen mujeres, raptan mujeres y empiezan a explotar no solamente el entorno que les ofrece, sino a su vez corrompen toda una sociedad. Grandes mineras excavan y explotan los recursos mineros, luego derraman sus relaves en un descuido sobre los ríos. Esto lo beben los animales, lo beben los seres humanos. Un tiempo después se aparecen dos padres con su niño en el hospital con un cáncer que no saben cómo ha surgido y empiezan a preguntarse si Dios existe, entonces ¿por qué suceden cosas malas? Hombres con hombres se acuestan en su lascivia, mujer con mujer pelean por sus derechos que ellos han empezado a reconfigurar y empiezan a mirar y contraer diferentes tipos de enfermedades, y en medio de su dolor, cuando esto tiene que ser solucionado y afrontado con la medicina y no lo pueden, empiezan a preguntarse dónde estaba Dios. Si Dios existe, entonces ¿por qué me suceden estas cosas? Grandes ideólogos se encumbran y promueven y trastocan el hogar constituido de la manera tradicional, algo que ha funcionado por siglos y que le ha dado soporte a la sociedad. Introducen ideologías ridículas de feminismos y patriarcados y traen abajo los hogares y lo trastocan y lo deforman y exponen al hombre y a la mujer y a los niños a diferentes formas de vida. Y cuando todo esto se deforma y cuando la sociedad está de vueltas arriba, empiezan a preguntarse si Dios existe, entonces ¿por qué suceden cosas malas? Provocan guerras los seres humanos, exterminan sociedades para quedarse con el yacimiento petrolero, permiten que niños y mujeres y ancianos empiecen a los obliguen a poder emigrar hacia otros lugares, no para progresar, sino para poder sobrevivir y no morir con el hambre. Y cuando estas cosas empiezan a suceder, empiezan a preguntarse si Dios existe, entonces ¿por qué suceden cosas malas? Enormes buques, factorías van en pesca y raen todo lo que tienen, todas las profundidades del mar, lo raen, lo traen, lo muelen, lo comercializan, y cuando empiezan a faltar grandes recursos dentro de la naturaleza y empieza a afectar la capa de ozono y empieza a afectar la naturaleza, empiezan a tener grandes reuniones llenas de hipocresía entre gobernantes buscando la solución y sin atreverse a mirar a sí mismos, que son ellos los causantes de todo esto. En medio del dolor, en medio de sus preguntas, en medio de sus pérdidas, cuando todo se vuelve en contra de ellos, tratan de buscar a una persona responsable, tratan de encontrar a la persona, y el mejor chivo expiatorio sobre el cual pueden poner sobre sus hombros toda la maldad es Dios.
Y empiezan a decir, si Dios existiese, si Dios fuese bueno, si Dios lo sabe todo, si Dios lo puede todo, entonces ¿por qué suceden todas estas cosas? Entonces, en conclusión, Dios no existe. Dios no tiene que ser adorado, no merece ser adorado. Pero achicando un poco más el ángulo, refiriéndome a ti, ¿dónde estás tú? ¿Cuál es la parte que a ti te toca en todo esto? ¿Qué es lo que tú tienes hoy? ¿Lo que tú estás haciendo el día de hoy es para tu bien o es para el bien de tu prójimo? Lo que tú en este momento estás practicando va a terminar afectando todo o va a terminar destruyendo lo que está a tu alrededor. Terminará destruyendo tus hijos, terminará destruyendo tu matrimonio, terminará destruyendo tal vez tu entorno laboral o tu propia vida. Deja de seguir buscando responsables y empieza a asumir tu parte. Sabes, todos somos parte de este sistema, todos somos parte de estas cosas y cada uno de nosotros tiene que informarse, tiene que analizar, tiene que asumir y tiene que proceder a arrepentirse. Si tú estás escuchando esta enseñanza, yo te invito, ven a Cristo. Deja de estar buscando los responsables y sobre quién cargar las culpas y los pecados que tú mismo has cometido. Ven a Cristo. Permite que el arrepentimiento esté en tu corazón y permite que Dios pueda sanar y contestar esta pregunta que constantemente la humanidad se ha ido haciendo. Si Dios existe, ¿por qué suceden cosas malas? Tú ya la sabes y es un buen momento para tener un corazón humilde y sencillo y proceder a aceptar a Jesús en tu corazón. Analicemos esto, oremos esto y permitamos que Dios nos dé mayor luz a lo largo de los días. Oremos un momento. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo que tú nos has permitido tener durante estos 3 domingos. Yo oro por nuestra mente, oro por nuestro intelecto, pero oro también por nuestras emociones y también para que tú derrames humildad en nuestro corazón. Oro, Santo Dios, para que tú permitas que haya más luz en cuanto a todo esto. Y te ruego, Santo Dios, por aquellos que en esta mañana están escuchando esta enseñanza. Oro, Santo Dios, que tú abras sus ojos y que les permitas ver verdaderamente la envergadura de todo esto. Ayúdanos, Santo Dios. Derrama tu gracia sobre nosotros y recibe toda la honra que tú te mereces de un pueblo que te alaba. Así lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.